Hay una gran variedad de idiomas en el mundo. La comprensión de las lenguas extranjeras como sistemas de símbolos relacionados con la constitución de culturas y no solo como un sistema de comunicación nos da camino abierto a la comprensión de las diferentes culturas que de ellas se desprenden. Un ejemplo de esto es el japonés, una lengua asiática que tiene grandes connotaciones sociales y culturales, un idioma muy diferente del nuestro. Se diferencia, entre otras cosas, del español en aspectos tales como la morfología y la semántica. El japonés posee tres tipos de escritura. El primero de ellos es el hiragana, que permite la escritura genérica de las cosas. Otro es el katakana, que se encarga de adecuar palabras extranjeras al japonés. Y por último, los kanjis, que son un conjunto de caracteres adoptados por los japoneses desde la escritura china. El kanji se utiliza para representar objetos, ideas, acciones, adjetivos, sentimientos y nombres japoneses, entre otros usos. Kanji tiene historia y también como origen de kanji es como dibujo, como ustedes me dijeron. Pero esa historia en otros países también tiene. Y por ejemplo, como he visto unos de árabe, como dentro de pirámide había como dibujos, pero cada uno tiene significación. Y también en China, sí, obviamente sí existía. Y a mí me parece interesante es que esa historia para humano es como muy general, pero para algunos idiomas eso ya no existe, pero todavía en japonés y mandarín lo existe y además es muy útil para nosotros y funciona muy bien y de pronto en el futuro tampoco no perdería eso, es muy importante para nuestra cultura, entonces es interesante. Los kanjis que utilizamos para esta investigación son árbol, cuya lectura es ki, el kanji representa las ramas y la raíz del árbol. Campo de arroz, cuya lectura es ta, el cual es una representación de las cuadrículas en los cultivos de arroz. Montaña, con la lectura yama, simboliza la forma de una montaña. Río, cuya lectura es kawa, representa las tres líneas que hacen referencia a la corriente del río en movimiento. Por ejemplo, voy a escribir kanji de montaña, como así. Este kanji parecido forma de montaña realidad y también río, árbol, campo de arroz, también desde la forma de realidad. Entonces no son todos los kanjis desde la forma de realidad, pero kanji de básicos es como así. Cada uno de estos significantes, es decir, cada uno de estos kanjis, tienen una amplia relación con su significado en la realidad, por lo que en términos de Saussure podemos decir que, en el japonés escrito, estos kanjis no tienen ningún significado arbitrario, ya que cada uno de ellos se asocia con lo que respecta a la realidad, tienen un lazo natural que los une. Contrario al español escrito, el lazo que une el significante al significado es arbitrario. Por ejemplo, la palabra escrita árbol no se asocia directamente con lo que nosotros le damos como significado, ya que si nosotros quisiéramos, el árbol como tal podría estar representado perfectamente por cualquier otra secuencia de sonidos. Por ejemplo, podríamos escribirlo como silla, y si se acopla por la sociedad, el término sería aceptado sin importar que no tenga ninguna relación con la realidad. Este es el primer principio de Saussure, denominado por él como la arbitrariedad del signo. Por otro lado, en relación con Saussure, en el idioma japonés existe una característica lingüística muy importante, y es que el japonés escrito no da paso a la ambivalencia semántica, ya que aunque un grupo de palabras sean homófonas, son sus kanjis los que le dan el verdadero significado a cada palabra. Para dar ejemplo de ello, tenemos tres kanjis, que al tener la misma lectura kami son homófonos. No obstante, su significado es diferente. El primero de ellos significa Dios, el siguiente significa cabello, y el último de ellos significa papel. Para nosotros podemos entender fácil cuando usar contexto. Y también, por ejemplo, kanji de kami, hay tres diferentes kanji y también significado es diferente. Por ejemplo, kanji de papel es así. Y kanji de cabello es así. Y Dios así. Y pronunciación es kami. Pero son kanjis, tiene diferentes
pronunciación. Por ejemplo, papel, kami, y cabello, kami, Dios, kami. Entonces nosotros podemos saber también por pronunciación. De esta manera, cuando estos términos son utilizados en el lenguaje hablado, al ser homófonos, su significado se puede deducir a partir de los contextos en los que se desarrollan y en algunos casos a partir de su pronunciación. Pero pues en el texto no ocurren porque se escriben con kanjis diferentes. Sin embargo, en la conversación como del día a día, pues uno, como es totalmente oral, pueden ocurrir confusiones, pero yo creo que estas confusiones a veces son fáciles de resolver partiendo del contexto, porque básicamente uno dirá, pues si está hablando, no sé, del cuerpo humano, es más probable que use kami en referencia a pelo que en referencia a papel o Dios, suponiendo, sin embargo pueden ocurrir, pero yo creo que en muchos casos se puede deducir fácilmente a partir del contexto. Y sobre todo pues en la comunicación, me parece que en la comunicación oral es mucho más fácil entender ese contexto porque hay como una especie de interacción con el interlocutor, entonces en el que hay una pregunta-respuesta y uno puede aclarar eso. En cambio en un texto pues es más difícil, no hay esa interacción, sino que interactúa es solo uno mismo directamente con el texto, entonces como que uno no puede preguntarle si el kami es uno u otro, tiene que ser más explícito. Entonces yo creo que en ese caso, pues en el texto se diferencian por los kanjis. Sin embargo, igual puede haber confusiones porque a veces, por ejemplo, se utilizan, por ejemplo, palabras homófonas que tienen diferentes kanjis. En el japonés a veces se usa el katakana, uno de los silabarios fonéticos, para darles énfasis. Entonces cuando le dan un énfasis a una palabra que es homófona con otra puede generar una cierta ambigüedad, sin embargo no es tan... eso en el caso del texto, y en el caso de pues, la conversación cotidiana, lo que te dije, como hay una interacción con el interlocutor, digamos que uno puede aclarar estas confusiones en cierta medida, sin embargo podría llegar a haber un punto en el que no se pueda resolver. Sí, es para entender y especialmente para literatura es muy importante. Por ver kanji nosotros podemos imaginarnos como situación y también significa, y además eso tiene origen de dibujo, ¿no? Entonces para imaginarnos historia y lectura es muy importante. Y también culturalmente para entender el concepto de idioma de oriental es muy interesante e importante. Es que, por ejemplo, tenki se escribe ten-iki, ¿sí? Pero ten es como cielo, pero cielo hay otra palabra, se llama sora, pero sora es como solo cielo, pero ten también es cielo, pero ten significa más como religional, es muy religional, como ten es cielo, pero tiene como Dios así, y ki es como sentimiento. Digamos, tenki es como clima, cielo, pero para japonés, para de pronto chinos también, tenki es como clima, pero depende de Dios se decide. Por ver kanji, el concepto de japonés y chino podemos entender, y también todavía tiene esa significación. Entonces es muy importante para nosotros. De esta manera podemos concluir que en la escritura japonesa, y contrario al español, los signos lingüísticos en su mayoría no son arbitrarios, ya que tienen un lazo con la realidad. Como vimos anteriormente con los kanjis de árbol, campo de arroz, río y montaña, cada uno de ellos se puede asociar directamente con su significante del mundo real, por lo que la forma lingüística no es arbitraria. Por otro lado, demostramos que en el japonés escrito, cuando hay una homofonía, no puede existir ambigüedad semántica, debido al hecho de que cada palabra tiene su propia escritura diferente en los kanjis, y esto no permite que se produzcan confusiones. En el ejemplo visto, un grupo de palabras cuya pronunciación era kami
No podría ser confundida ya que como vimos cada una de ellas contaba con su propio kanji. Asimismo, en el lenguaje hablado, estas palabras pueden ser entendidas gracias a los contextos en los que aparecen y también por su pronunciación. ¡Arigatou gozaimashita!